¿Puedes imaginarlo? Un solo momento, una única elección, y tu vida entera puede desmoronarse en segundos. José tenía todo para que le fuera mal, vendido como esclavo por sus propios hermanos a los 17 años, arrancado brutalmente de la casa de su padre, encadenado como un animal, arrastrado a un país extranjero donde no conocía a nadie, no hablaba el idioma, no tenía derechos. Si alguien tenía motivos para renunciar a Dios, ese era José. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre esta historia. José no solo sobrevivió, prosperó, incluso como esclavo, prosperó, porque había algo en él que ni las cadenas podían aprisionar. Había algo en él que ni la injusticia podía destruir. Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, no importa dónde te pongan, no importa cuán injusta sea tu situación, no importa cuán imposible parezca, vas a prosperar. José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre poderoso, rico, influyente. Y la Biblia dice algo sorprendente: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Piensa en esto: un esclavo hebreo, en tierra extranjera, sin derechos, sin futuro, y aún así, imposible de ignorar. Porque cuando Dios está con alguien, eso no puede esconderse. Brilla, se desborda, transforma todo a su alrededor. Potifar se dio cuenta e hizo algo extraordinario. Puso a José como administrador de toda su casa. Todo lo que Potifar poseía estaba en manos de José. Confianza total, autoridad total. José estaba ascendiendo. Contra todo pronóstico, estaba prosperando. La justicia de Dios estaba obrando incluso en medio de la injusticia humana. Pero entonces, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esta pequeña frase en medio de la historia es como una alarma, una advertencia, porque la belleza sin sabiduría es peligro. El éxito sin carácter es un desastre esperando a suceder. Y el desastre estaba a punto de llamar a la puerta de José. La esposa de Potifar comenzó a notar a José, no solo notar, desear, codiciar, y ella no era mujer de medias tintas o sutilezas, era directa, descarada, insistente. Acuéstate conmigo. 3 palabras, una invitación, una trampa. Piensa en la situación de José. Él era esclavo. Ella era la señora de la casa. Él no tenía derechos. Ella tenía todo el poder. Decirle no a ella no era solo inconveniente, era peligroso, era potencialmente fatal. Y no le pidió una vez. La Biblia dice, sucedió día tras día que ella hablaba a José. Día tras día, presión constante, seducción persistente, oportunidad repetida. ¿Cuántos hombres habrían cedido? ¿Cuántos habrían racionalizado? Solo soy un esclavo. No tengo elección. Ella tiene poder sobre mí. Si me niego, puedo perderlo todo. Pero José tenía algo que la mayoría no tiene, algo más fuerte que el instinto, más profundo que el miedo, más valioso que la autopreservación: integridad. Su respuesta para ella es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ves lo que hizo? No dijo, ¿cómo puedo hacer esto contra su esposo? Aunque eso era verdad. No dijo, esto arruinaría mi posición, aunque eso también era verdad. Él encuadró todo en términos de su relación con Dios. Porque al final, todo pecado no es solo contra las personas, es contra Dios. Y José se negó, día tras día se negó, hasta que un día la casa estaba vacía. Todos los siervos se habían ido, eran solo ella y José. La oportunidad perfecta, el momento que ella esperaba. Ella no solo invitó, ella agarró, literalmente tomó la ropa de José e intentó forzarlo. Y José hizo lo único que un hombre de Dios puede hacer en ese momento: huyó.
dejó su ropa en sus manos y corrió fuera de la casa. Pero aquí es donde la historia se vuelve brutal, donde la injusticia alcanza niveles insoportables. La mujer, furiosa por ser rechazada, hizo lo que las personas perversas siempre hacen cuando no consiguen lo que quieren. Mintió, acusó, transformó a la víctima en villano. Cuando los siervos regresaron, ella sostenía la ropa de José y gritó: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que haga burla de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió». ¿Puedes sentir la perversidad de esto? José hizo lo correcto, honró a Dios, protegió su integridad, huyó de la tentación. ¿Y su recompensa? Acusación falsa, mentira cruel, injusticia devastadora. Cuando Potifar llegó a casa, ella le contó la misma historia, y él, aun confiando en José, aun conociendo su carácter, no podía ignorar la acusación. No podía parecer débil ante su propia esposa, no podía dejarlo pasar. Entonces se encendió el furor de su amo, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. José, el hombre íntegro. José, el hombre que tomó la decisión correcta. José, el hombre que honró a Dios. Estaba ahora en prisión, acusado de un crimen que no cometió, castigado por hacer lo correcto. Y aquí está la pregunta que atormenta a todo creyente sincero que ha pasado por una injusticia. ¿Dónde estaba Dios? José confió. José obedeció. José eligió la integridad sobre la conveniencia. Y estaba ahora en una cárcel egipcia, que no era solo prisión, era mazmorra, oscura, húmeda, brutal, de esclavo a administrador, de administrador a prisionero, caída tras caída, injusticia tras injusticia. Si estuvieras en el lugar de José, ¿qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías? Muchos sentirían amargura, rabia, revuelta contra Dios. Intenté hacer lo correcto y mira a dónde me llevó. Pero aquí está lo que debes entender. La prisión no era castigo, era preparación. Lo que parecía ser el fin de la historia de José era solo el siguiente capítulo del plan de Dios. Porque a veces Dios necesita ponerte en el lugar más oscuro, en el momento más doloroso, en la situación más injusta, no para destruirte, sino para posicionarte para el milagro más grande de tu vida. La trampa no destruyó a José, lo llevó exactamente a donde Dios necesitaba que estuviera. Y lo mismo puede ser verdad para ti hoy. Si la prisión era el fondo del pozo, José estaba a punto de descubrir que tenía un sótano. Imagina, hiciste la elección correcta, honraste a Dios, mantuviste tu integridad y tu recompensa fue ser falsamente acusado, humillado públicamente y arrojado a una cárcel egipcia. La mayoría de nosotros se habría rendido allí. Sentiría amargura, rabia, descreimiento. Si así es como Dios trata a quien le obedece, ¿por qué intentarlo? Pero José no era como la mayoría, y la Biblia registra algo extraordinario. Pero Jehová estuvo con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ves eso? Incluso en prisión, incluso en la injusticia, incluso en el lugar más oscuro, Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, no importa dónde estás, importa quién está contigo. El carcelero vio algo en José, lo mismo que vio Potifar, algo inexplicable, una presencia, una sabiduría, una confiabilidad que no podía ser ignorada, e hizo lo que Potifar había hecho, puso a José a cargo. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella cárcel. En todo lo que allí se hacía, él lo dirigía. Piensa en esto. José era prisionero, pero estaba administrando la prisión, de esclavo a administrador de la casa de Potifar, de prisionero a administrador de la prisión. ¿Patrón? No. Propósito. Dios estaba entrenando a José.
Cada caída era en realidad un escalón, cada injusticia era preparación, cada lugar oscuro era escuela. Y fue en esa prisión donde José conoció a dos hombres que cambiarían el curso de su historia: el copero principal y el panadero principal del faraón. Hombres importantes que habían ofendido al rey y fueron arrojados a la misma cárcel. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores y a la mañana siguiente José notó que estaban angustiados. ¿Por qué parecen hoy tan tristes vuestros semblantes? Esta es una pregunta poderosa. José estaba en prisión injustamente. Tenía todos los motivos para estar enfocado en su propio dolor, su propia injusticia. Pero estaba prestando atención a los demás. Todavía tenía compasión. Todavía le importaba. Porque cuando Dios está formando carácter en ti, Él no deja que la amargura eche raíces. Él no deja que la injusticia te convierta en alguien amargado. Te mantiene con el corazón blando, incluso cuando todo alrededor es duro. Los hombres contaron sus sueños, y José, con el don que Dios le había dado, interpretó ambos. Para el copero, en 3 días, el faraón te restaurará a tu puesto. Volverás a servir la copa al rey como hacías antes. Para el panadero, en 3 días, el faraón te quitará la cabeza y te colgará de un árbol. Profecías específicas, fechas exactas, resultado claro. Y José, viendo la oportunidad, hizo algo completamente humano, algo que cualquiera de nosotros haría. Pidió ayuda. Al copero le dijo: «Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien, y te ruego que uses de misericordia conmigo, y hagas mención de mí a Faraón, y sácame de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hayan puesto en la cárcel». ¿Sientes el dolor en esas palabras? Fui hurtado, nada he hecho. No hay amargura, solo hechos, solo esperanza de justicia. Y 3 días después, exactamente como José había dicho, sucedió. Era el cumpleaños del faraón. Hizo un banquete, llamó al copero y al panadero. El copero fue restaurado a su puesto, el panadero fue ejecutado, palabra por palabra, exactamente como José profetizó. Ahora José esperaba. Ciertamente el copero se acordaría. Ciertamente mencionaría al faraón, al prisionero extraordinario que había interpretado su sueño con precisión sobrenatural. Ciertamente la justicia estaba cerca. Pero entonces la Biblia registra una de las frases más dolorosas de toda la historia. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se olvidó. No tuvo oportunidad. No intentó, pero no pudo. Se olvidó. Simplemente siguió con su vida restaurada y se olvidó completamente del hombre que lo ayudó cuando estaba desesperado. Y José se quedó en la cárcel. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. ¿Alguna vez has hecho algo por alguien y te han olvidado? ¿Alguna vez has ayudado a alguien que prometió retribuirte pero desapareció? ¿Alguna vez has confiado en que una puerta se abriría y se ha quedado cerrada? José se quedó en la cárcel por 2 años más. 2 años completos. 730 días de espera, de esperanza postergada, de promesa incumplida. La Biblia dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y José tenía todos los motivos para tener el corazón enfermo, para rendirse, para dejar de creer que Dios tenía un plan. Pero aquí está lo que debes entender. El olvido del copero no era un fallo en el plan de Dios, era parte del plan. Porque si José hubiera salido en ese momento, habría sido liberado como un favor personal de un siervo del faraón. Pequeño, limitado, dependiente de la bondad humana. Pero Dios tenía planes más grandes, mucho más grandes. A veces Dios te deja esperar, te deja ser olvidado, te deja quedarte más tiempo en el lugar difícil de lo que parece necesario. No porque se haya olvidado de ti, sino porque está preparando algo tan grande
que si llega demasiado pronto no estarías listo. José necesitaba esos 2 años adicionales. Necesitaba el refinamiento, la humillación completa, la ruptura total de cualquier confianza en soluciones humanas. Porque Dios no estaba solo preparando a José para salir de la cárcel, estaba preparando a José para gobernar una nación. Y no se gobiernan naciones con carácter de esclavo. No se lidera en tiempos de crisis con mentalidad de prisionero. No se salva a millones de personas del hambre con corazón de víctima. La cárcel no era castigo, era escuela. Y José aún no se había graduado, pero la graduación estaba llegando y sería espectacular más allá de la imaginación, porque cuando Dios finalmente se mueve, no se mueve lentamente, no se mueve en pequeño, se mueve de manera que todos sepan que fue Él. Y lo que estaba a punto de sucederle a José no sería solo liberación, sería transformación, no sería solo justicia, sería exaltación. El hombre que fue olvidado por los hombres estaba a punto de ser recordado por Dios. Y cuando Dios se acuerda de ti, nada permanece igual. Pasaron 2 años, 73.050 días de rutina en la cárcel. Despertar, trabajar, dormir, repetir, sin noticias, sin cambios, sin esperanza visible. Y entonces, en una mañana cualquiera que parecía igual a todas las demás, todo cambió en segundos. El faraón tuvo un sueño, en realidad 2 sueños en la misma noche, y no eran sueños comunes. Eran sueños perturbadores, vívidos, imposibles de ignorar, sueños que lo dejaron profundamente angustiado. En el primer sueño estaba a la orilla del río Nilo. 7 vacas gordas y hermosas salieron del río. Después de ellas, 7 vacas flacas y feas, y las vacas flacas devoraron a las vacas gordas. En el segundo sueño, 7 espigas de trigo llenas y buenas crecieron en un solo tallo. Después de ellas, 7 espigas marchitas por el viento solano, y las espigas marchitas devoraron a las espigas buenas. El faraón se despertó perturbado. Sabía que esos sueños significaban algo. ¿Pero qué? Llamó a todos los magos y sabios de Egipto, los mejores intérpretes de sueños, los consejeros más brillantes, y ninguno de ellos pudo dar una explicación que tuviera sentido. Y fue entonces, exactamente en ese momento de frustración del rey, que algo hizo clic en la mente del copero principal. Me acuerdo ahora de mis faltas, 2 años de olvido, y de repente, memoria, no coincidencia, tiempo divino. El copero le contó al faraón sobre el joven hebreo en prisión, que había interpretado su sueño con precisión sobrenatural 2 años antes. Un prisionero que hablaba con Dios. Y el faraón, desesperado por respuestas, dio una orden que cambiaría la historia. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron deprisa de la cárcel. Deprisa. Durante 2 años, nada sucedió. Y luego, en cuestión de minutos, todo sucedió. Así es como trabaja Dios. Esperas y esperas y parece que nada se está moviendo. Y de repente todo se mueve al mismo tiempo. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen, las conexiones ocurren y te das cuenta de que Dios no llegó tarde. Estaba en el momento perfecto. José fue sacado de la cárcel, se afeitó, se cambió de ropa y fue llevado a la presencia del hombre más poderoso del mundo conocido. Piensa en el contraste. Horas antes era un prisionero olvidado. Ahora estaba delante del faraón. El faraón le dijo a José: «He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Y la respuesta de José es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. No está en mí. Dios dará respuesta propicia a Faraón. ¿Ves lo que hizo? No dijo, sí, yo puedo. No se atribuyó el mérito. No intentó impresionar al rey con sus propias habilidades. Inmediatamente redirigió toda la gloria a Dios, porque José había aprendido en la cárcel lo que muchos nunca aprenden.
Había aprendido que todo viene de Dios, todo don, todo talento, toda oportunidad. Y cuando aprendes eso, cuando realmente internalizas que tú eres solo un canal, no la fuente, Dios puede usarte poderosamente, porque no necesita competir con tu ego. El faraón contó los sueños, y José escuchó. Y luego, con una claridad y autoridad que solo viene de lo alto, José explicó. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos sucederán 7 años de escasez, y el hambre consumirá la tierra. Profecía clara, específica, cronometrada. Pero José no se detuvo en la interpretación. Fue más allá. Comenzó a dar consejos estratégicos no solicitados. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la 5ª parte de los productos de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre. Piensa en la audacia de esto. José era un prisionero. Estaba ante el rey como consultado, y no solo interpretó el sueño, dio un plan económico completo para salvar a una nación. ¿De dónde vino esa audacia, esa sabiduría, esa visión estratégica? De la cárcel, de los años administrando la casa de Potifar, de los años administrando la propia prisión. Cada experiencia, cada responsabilidad, cada lugar difícil había sido entrenamiento. Dios no desperdicia nada. Todo dolor tiene propósito. Todo lugar difícil es preparación. El faraón quedó impresionado, no solo con la interpretación, sino con la sabiduría, con el plan, con algo que veía en José que iba más allá del talento natural. Y entonces hizo la pregunta retórica más importante de la historia de José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón, rey pagano de una nación pagana, reconoció lo que muchos creyentes hoy no reconocen. Vio que lo que diferenciaba a José no era inteligencia, era presencia, la presencia de Dios. Y lo que sucedió después fue tan rápido, tan dramático, tan imposible que solo podía ser Dios. El faraón se volvió hacia José y dijo: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu boca se gobernará todo mi pueblo». Y luego, en una demostración visual de transferencia total de autoridad, el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en el segundo carro real. Y mientras José pasaba por las calles de Egipto, los heraldos iban delante gritando: «Doblad la rodilla», de prisionero a primer ministro, en un solo día, de acusado de violación al segundo hombre más poderoso de Egipto, en cuestión de horas. Esto no es carrera, es destino, no es suerte, es Dios. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón. Había sido vendido como esclavo a los 17. 13 años de sufrimiento, 13 años de injusticia, 13 años de preparación. Y en un solo día, Dios lo dio vuelta todo. Porque cuando es el tiempo de Dios, es el tiempo. Y cuando Dios exalta, nadie puede rebajar. Pero aquí está lo más impresionante. José no se perdió en la exaltación. La Biblia dice que él salió por la tierra de Egipto. No se quedó en el palacio deleitándose en su nueva posición. Comenzó inmediatamente a trabajar. Llegaron 7 años de abundancia y José trabajó incansablemente. Construyó graneros. Organizó el sistema de almacenamiento.
recolectó la quinta parte de toda la cosecha, preparó a la nación para lo que vendría, y luego, exactamente como Dios había revelado, comenzaron los 7 años de hambre, no solo en Egipto, en todas las tierras de alrededor, hambre devastadora, hambre que mataría a millones si no hubiera habido preparación. Pero Egipto estaba preparado, porque José había escuchado a Dios, había planeado, había ejecutado, y personas de todas las naciones comenzaron a venir a Egipto para comprar comida, porque solo Egipto tenía reservas. Y fue en ese momento, en la cima de su poder, en la plenitud de su autoridad, que José estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su vida. No la prueba de resistir la tentación, no la prueba de sobrevivir a la cárcel, sino la prueba de perdonar lo imperdonable. Porque alguien estaba a punto de llegar a Egipto buscando comida. Alguien del pasado de José, alguien que lo había traicionado de la peor manera posible, sus hermanos. Y José tendría una elección: venganza o perdón, justicia o gracia, hacer lo que ellos merecían o hacer lo que Dios deseaba, y esa elección revelaría si toda la preparación, todo el sufrimiento, toda la cárcel realmente habían transformado a José, o si todavía era el mismo niño con rencor guardado en el corazón. El llamado imposible no era solo interpretar sueños o gobernar naciones, era perdonar la traición. Era elegir la gracia cuando tenías poder para la venganza. Y cómo respondiera José determinaría no solo su carácter, sino el destino de toda una nación. El hambre era severa, no solo intensa, devastadora, y alcanzó incluso a Canaán, donde Jacob, el padre de José, vivía con sus 11 hijos restantes. Cuando Jacob escuchó que había comida en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando los unos a los otros? Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. 10 hermanos de José bajaron. Benjamín, el más joven, se quedó. Jacob tenía miedo de perder al único hijo restante de Raquel, su amada esposa que había muerto al dar a luz a Benjamín. Y así, 22 años después de vender a José como esclavo, los hermanos iban a Egipto, sin saber que el gobernador que controlaba toda la distribución de comida era el propio hermano al que habían traicionado. Cuando llegaron ante José, se inclinaron con el rostro en tierra, exactamente como el sueño que José les había contado décadas atrás. El sueño que los irritó tanto que planearon matarlo. El sueño que parecía arrogancia de niño mimado, pero no era arrogancia. Era profecía. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. ¿Cómo lo reconocerían? Tenía 17 años cuando lo vendieron. Ahora era un hombre de casi 40, vestido como egipcio, hablando a través de un intérprete, con autoridad absoluta. Y José tenía poder para hacer con ellos lo que quisiera, poder para la venganza, poder para la justicia finalmente. Pero en lugar de revelar inmediatamente quién era, José hizo algo extraño. Comenzó a probarlos, no por crueldad, sino porque necesitaba saber, habían cambiado. ¿Seguían siendo los mismos hombres que vendieron a su hermano por envidia? ¿O algo se había transformado en ellos? José los acusó de ser espías. Ellos negaron, explicando que eran 12 hermanos, hijos del mismo padre. Uno había desaparecido y el más joven estaba en casa. Y José se dio cuenta de algo. Mencionaron a Benjamín. Estaban protegiendo al hermano menor. Interesante. Entonces José dio una orden: prueben que no son espías. Uno de ustedes irá a buscar a su hermano menor. Los demás quedarán presos hasta que él llegue. Y los puso en la cárcel por 3 días. La misma cárcel donde José había pasado años. Ironía perfecta. Al tercer día, José los sacó y cambió las condiciones. Haced esto y vivid,
Pues yo temo a Dios, si sois hombres honrados, quede uno de vuestros hermanos preso en la casa de vuestra cárcel, y vosotros idos, llevad el alimento para el sustento de vuestras casas, pero traedme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras. Y entonces sucedió algo que José no esperaba oír. Los hermanos comenzaron a hablar entre sí en hebreo, pensando que el gobernador egipcio no entendía. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 22 años, y todavía cargaban con la culpa. El recuerdo de los gritos de José cuando lo arrojaron al pozo, las súplicas que ignoraron, la angustia que causaron, y Rubén, el mayor, respondió: ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Mas no me quisisteis oír, he aquí también se nos demanda su sangre. José lo oyó todo, y la Biblia dice, entonces José se apartó de ellos y lloró. Este hombre poderoso, este gobernador, este segundo al mando de Egipto, lloró, no de rabia, de emoción, porque escuchó algo que no esperaba: arrepentimiento, remordimiento genuino, conciencia de culpa. Habían cambiado, y eso lo cambiaba todo. José regresó, se compuso y eligió a Simeón para que se quedara como rehén. Los demás fueron enviados de vuelta con comida y con el dinero secretamente devuelto en sus equipajes. Cuando llegaron a casa y encontraron el dinero, se aterrorizaron. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Ves cómo funciona la culpa? Inmediatamente asumieron que era juicio divino, que finalmente, después de todos esos años, Dios estaba ajustando cuentas. Jacob quedó devastado con la noticia: perder a Simeón, tener que enviar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. José ya no existe, Simeón ya no existe, y os llevaréis también a Benjamín. Pero el hambre continuaba, y eventualmente no hubo elección. Benjamín tendría que ir. Cuando los hermanos regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, José los vio y preparó un banquete. Los hermanos se quedaron confundidos. ¿Por qué tanto honor? ¿Por qué tanta bondad? Cuando José vio a Benjamín, su hermano de su misma madre y padre, tuvo que retirarse nuevamente para llorar. La emoción era demasiado intensa. En el banquete, José los colocó sentados por orden de edad, del mayor al menor. Los hermanos se miraron asombrados. ¿Cómo lo sabía? Y José le dio a Benjamín 5 veces más comida que a los demás. Probando, observando. ¿Habría envidia? ¿Celos como hubo con él? No hubo. Se alegraron por el honor dado a Benjamín, otra prueba superada, pero José necesitaba una prueba final, la prueba definitiva. Ordenó a sus siervos que llenaran los sacos de los hermanos con comida, devolvieran el dinero y pusieran su copa de plata especial en el saco de Benjamín. A la mañana siguiente, los hermanos partieron, pero pronto fueron perseguidos por los siervos de José, acusados de robar la copa. Ellos negaron vehementemente: aquel de vuestros siervos en quien fuere hallada, que muera, y nosotros seremos esclavos de mi señor. Los sacos fueron revisados, y la copa fue encontrada en el saco de Benjamín. El plan perfecto, la salida perfecta. Los hermanos podrían volver a casa y decirle a su padre: Benjamín robó, nada pudimos hacer, se quedó preso en Egipto. Exactamente como hicieron con José 22 años antes. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Cuando fueron llevados de vuelta ante José, Judá, el mismo que sugirió vender a José como esclavo, dio un paso adelante e hizo el discurso más poderoso, más humilde, más transformador de toda la narrativa. Contó toda la historia sobre el padre anciano que perdió a un hijo amado, sobre cómo la vida del padre estaba ligada a la vida de Benjamín, sobre la promesa que hicieron de protegerlo. Y entonces, Judá dijo algo que lo cambió todo.
Ahora pues, te ruego que quede tu siervo en lugar del joven por esclavo de mi señor, y que suba el joven con sus hermanos, porque ¿cómo subiré a mi padre sin el joven? No sea que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Ves lo que sucedió? Judá se ofreció como sustituto, sacrificio. El hombre que sugirió vender a José ahora estaba dispuesto a convertirse en esclavo para salvar a Benjamín. Transformación completa. Y fue en ese momento que José no pudo contenerse más. Ordenó a todos los egipcios que salieran de la sala, y luego, a solas con sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios de afuera lo oyeron. Y a través de las lágrimas dijo las palabras que ellos jamás esperarían escuchar: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Silencio, horror, pánico absoluto. Los hermanos no podían responder, estaban paralizados de miedo, porque si este era José, estaban muertos. La venganza sería segura, la justicia sería brutal. Pero José dijo algo que reveló en quién se había convertido realmente. «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». ¿Oyes eso? Dios me envió. No ustedes me vendieron, sino Dios me envió. José había hecho algo que la mayoría nunca logra. Vio la mano de Dios en toda la trayectoria, en la traición de los hermanos, en la acusación falsa, en la prisión injusta, en todo. Continuó: «Pues ya han sido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que podáis subsistir en la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios». 3 veces. 3 veces José dijo: «Dios me envió». Esta es la marca de alguien que pasó por la cárcel y salió transformado, no con amargura, sino con perspectiva eterna. No con deseo de venganza, sino con comprensión de propósito. José perdonó, completamente, totalmente, sin restricciones, y luego hizo algo aún más extraordinario. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Restauración total, reconciliación completa. La noticia llegó al palacio del faraón. Y el rey quedó tan impresionado con José que ordenó: «Trae a tu padre y a toda tu familia a Egipto. Les daré lo mejor de la tierra». Jacob, al oír que José estaba vivo, casi no lo creyó. Pero cuando vio los carros que José envió, su espíritu revivió. Y a los 130 años, Jacob hizo el viaje a Egipto. Y cuando vio a José, lo abrazó y lloró sobre su cuello por mucho tiempo. Y dijo: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». 70 personas de la familia de Jacob bajaron a Egipto, y allí se convirtieron en una gran nación. Israel, el pueblo escogido, todo porque José fue traicionado, vendido, falsamente acusado, encarcelado, olvidado y finalmente exaltado. Pero la historia no termina con el feliz reencuentro. Hay un epílogo poderoso. Años después, Jacob murió, y los hermanos tuvieron miedo. Quizá nos aborrezca José y nos pague todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José: «Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te hicieron mal». José lloró cuando escuchó el mensaje. Lloró porque sus hermanos todavía dudaban de él, todavía tenían miedo, todavía no entendían completamente que los había perdonado de verdad. Y entonces José dijo las palabras finales y más poderosas de toda su historia: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, Dios lo encaminó a bien». Esta es la teología de José.
Esta es la fe que lo sostuvo a través de 13 años de sufrimiento. Esta es la perspectiva que transformó a la víctima en vencedor. Ellos hicieron mal, pero Dios lo usó para bien, no a pesar del mal, a través del mal. Y José vivió para ver no solo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos hasta la tercera generación. Vivió 110 años. Y antes de morir, hizo jurar a sus hermanos que cuando Dios visitara al pueblo y los sacara de Egipto, se llevarían sus huesos. Porque José sabía que Egipto no era el destino final, era solo una parada. Dios tenía una promesa mayor, tierra prometida, y José quería que incluso sus huesos descansaran en esa promesa. El perdón imposible no era solo perdonar a los hermanos. Era ver a Dios en todo el viaje, era transformar la traición en propósito, era elegir la perspectiva eterna sobre el dolor temporal. Y esa es la mensaje que necesitas escuchar hoy. Porque quizás estés en tu cárcel, en tu acusación falsa, en tu traición, en tu olvido, y necesitas saber, Dios no desperdició nada en la vida de José, y no va a desperdiciar nada en la tuya. José pudo haberse amargado y dicho, ¿por qué a mí? Pero en lugar de eso, vio el panorama completo. Su historia no se trataba solo de él, se trataba de salvar naciones del hambre. Se trataba de preservar el linaje del que vendría Jesús. Se trataba del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Su dolor tenía un propósito que iba mucho más allá de sí mismo, y el tuyo también lo tiene. ¿Crees que estás pasando por esto solo? ¿Por ti? La historia que Dios está escribiendo en tu vida puede estar preparándote para impactar a personas que aún no conoces, para ministrar dolores que aún no has visto, para hacer respuesta a oraciones que aún no se han hecho. José salvó a millones del hambre física. ¿Qué quiere hacer Dios a través de tu historia? La mensaje final. José estuvo a punto de ser encarcelado por violación, un crimen que no cometió, una acusación falsa, una injusticia brutal. Pero Dios lo levantó para ser gobernador de Egipto, para salvar naciones, para preservar al pueblo escogido, para ser ejemplo de perdón y fe para todas las generaciones. Y el mensaje para ti hoy es este. Lo que parece ser el fin de tu historia puede ser solo el próximo capítulo en el plan de Dios. La acusación falsa no destruyó a José, posicionó a José. La cárcel injusta no arruinó a José, preparó a José. El olvido cruel no derrotó a José, refinó a José. Y lo mismo puede ser verdad para ti. Aquella traición que te rompió puede ser lo que Dios use para posicionarte. Aquel lugar difícil donde estás atrapado puede ser la escuela que te prepara. Aquella espera que parece eterna puede ser el tiempo perfecto de Dios. Pero necesitas elegir ver a Dios en todo, elegir aprender en la cárcel, elegir perdonar lo imperdonable, elegir confiar en el tiempo divino, elegir creer que tu historia es más grande que tú. José tomó esas decisiones y de esclavo traicionado se convirtió en gobernador exaltado. De acusado falsamente se convirtió en salvador de naciones. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. No necesariamente hacerte gobernador de una nación literal, pero levantarte del lugar de derrota a un lugar de victoria. Sacarte de la cárcel de la amargura a la libertad de propósito, transformarte de víctima a vencedor. La pregunta no es, ¿por qué me está pasando esto? La pregunta es, ¿qué quiere hacer Dios a través de esto en mí? Y cuando cambias la pregunta, lo cambias todo. José es el predicador que necesitas escuchar hoy, no porque predicó con palabras, sino porque predicó con vida. Él vivió el mensaje de que Dios transforma el mal en bien, que la cárcel es preparación, que el tiempo divino es perfecto, que el perdón libera, que tu historia importa. Y ahora tienes una elección. ¿Vas a amargarte o vas a mejorar? ¿Vas a verte como víctima o como vencedor?
¿Vas a desperdiciar tu cárcel o vas a dejar que Dios te prepare en ella? Porque el Dios de José es tu Dios, y lo que Él hizo por José, Él puede hacerlo por ti, no a pesar de lo que estás pasando, sino a través de lo que estás pasando.